Todavía recuerdo el momento en que mi marido me llamó vividora en el tribunal. No en privado, no en una discusión a puerta cerrada, sino en voz alta delante de un juez, abogados y una sala llena de extraños. Me quedé allí, con las manos temblando ligeramente, mientras su abogado explicaba con calma cómo había vivido de su familia, cómo nunca había ganado un ingreso real, cómo no era más que una carga financiera disfrazada de esposa. Mi marido, Daniel, no los detuvo. Sus padres asentían como si esa fuera la verdad que llevaban años esperando para decir en voz alta. La gente susurraba. Alguien se rió en voz baja. Y yo permanecí en silencio porque dentro de mi bolso había una carpeta que nadie había visto. Dentro de esa carpeta estaba mi ingreso real. Y cuando el juez finalmente lo leyó en voz alta, todas y cada una de las caras en esa sala del tribunal se pusieron pálidas. Me llamo Emma Carter. Y durante la mayor parte de mi matrimonio, fui invisible en todos los sentidos que importaban al mundo. Yo no era Emma. Era la esposa de Daniel. En las reuniones familiares, así es como sus padres me presentaban. Esta es la esposa de nuestro hijo. Nunca mi nombre, nunca mi trabajo, solo un papel. Cuidadosamente definido y silenciosamente disminuido. Daniel provenía de una familia que creía que el dinero era la prueba más contundente de valía. Su padre, Richard Carter, era dueño de parte de una empresa de construcción. Su madre, Linda, nunca perdía la oportunidad de recordar a todos lo trabajadora que era su familia. Les gustaba la gente que encajaba perfectamente en sus expectativas. Yo nunca lo hice. En las cenas, Richard se reclinaba en su silla y preguntaba con una media sonrisa, ¿y bien, Emma? ¿Todavía trabajas desde casa? La pausa siempre importaba más que la pregunta. Linda intervenía antes de que yo pudiera responder. Ella es creativa, decía amablemente. ¿Sabes cómo son esas cosas? Creativa. Esa palabra me seguía a todas partes. Sonaba inofensiva, pero no lo era. Significaba poco fiable. Significaba no seria. Significaba alguien a quien no necesitamos tomar en serio. Daniel nunca me defendió. Si acaso, se lo tomaba a broma. Le gusta su portátil, decía. Mientras ella sea feliz. Pero la felicidad no tenía nada que ver con eso. Yo trabajaba todos los días. Largas horas, horas silenciosas. Construí algo pieza por pieza mientras estaba sentada en la misma mesa donde asumían que no estaba haciendo nada. Sin embargo, a sus ojos, si no salía de casa con un traje a las 8 de la mañana, no estaba trabajando de verdad. Con el tiempo, las bromas dejaron de sonar como bromas. Las miradas se volvieron más agudas. Las preguntas más directas. Empecé a sentir que tenía que demostrar mi existencia solo para justificar mi presencia en la habitación. Y sin darme cuenta, ya me habían metido en una caja. La caja que más tarde etiquetarían sin dudar. ¿Bebidore? Lo que la familia de Daniel nunca preguntó fue la pregunta más simple de todas. ¿Qué haces realmente todo el día? Asumían que ya sabían la respuesta. Mientras Daniel salía de casa cada mañana con sus llaves y su maletín, yo me quedaba. No porque no tuviera nada que hacer, sino porque mi trabajo no necesitaba una oficina, un uniforme o una audiencia. Dirigía una pequeña empresa de consultoría bajo una LLC privada, ayudando a clínicas de atención médica a optimizar sus sistemas financieros. Era un trabajo técnico y silencioso, del tipo que no daba para una conversación interesante en la cena. Trabajaba temprano por la mañana y tarde por la noche, a veces 12 horas seguidas. Mi portátil siempre estaba abierto, las hojas de cálculo brillando mientras la casa dormía. Pero como mi trabajo no se parecía al de ellos, no contaba. Una noche, después de una tensa cena con sus padres, Daniel finalmente dijo lo que todos habían estado pensando. «¿Sabes?», murmuró mientras se aflojaba la corbata. «Mis padres se preocupan por nosotros». No levanté la vista de mi pantalla. ¿Por qué? Por el hecho de que yo llevo la mayor parte del peso, dijo. Creen que realmente no contribuyes. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. ¿Tú crees eso? Dudó. Solo un segundo de más. Quiero decir, dijo con cuidado. Siempre estás ocupada, pero nada parece tangible.
Tangible, otra palabra que sonaba inofensiva, pero que cortaba profundo. Cerré mi portátil lentamente. ¿Quieres ver mis cuentas? Daniel se rió, negando con la cabeza. Si estuvieras ganando dinero de verdad, Emma, yo lo sabría. Ese fue el momento en que entendí algo doloroso y claro. No querían transparencia. Querían control. Así que dejé de ofrecer explicaciones. Pagué mi parte en silencio. Invertí en silencio. Ahorré en silencio. Cuando los padres de Daniel insistían en cubrir algo, les dejaba porque negarme solo alimentaba su narrativa. Para ellos, la generosidad era una palanca. Y les encantaba usarla contra mí. Tienes suerte, dijo Linda una vez con dulzura. No todas las mujeres son cuidadas así. Sonreí y le di las gracias, aunque mi estómago se retorcía. Lo que ninguno de ellos sabía era que mis ingresos ya habían superado a los de Daniel, que solo mi nombre estaba en mis contratos, que cada dólar que ganaba era limpio, legal y documentado. Lo mantuve en privado, no porque me avergonzara, sino porque me estaba protegiendo. Y mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que el silencio no era debilidad. Era preparación. Porque un día, todo ese trabajo silencioso hablaría por mí en el único lugar donde no podían interrumpir, un tribunal. El fin de mi matrimonio no llegó con gritos ni portazos. Llegó en silencio, envuelto en una fría cortesía y lenguaje legal. Daniel me dijo que quería el divorcio un martes por la noche, con la voz tranquila, casi ensayada. Esto ya no funciona, dijo. Somos demasiado diferentes. Asentí, aunque mis manos temblaban. Una parte de mí sabía que iba a suceder. Lo que no esperaba era la rapidez con la que su familia intervino. En cuestión de días, sus padres estaban involucrados en cada decisión. Se contrataron abogados. Las conversaciones dejaron de ser sobre la separación y empezaron a ser sobre estrategia. La primera vez que nos sentamos uno frente al otro en el despacho del abogado, Linda juntó las manos y suspiró dramáticamente. Solo queremos lo que es justo, Richard se inclinó hacia adelante. Y queremos asegurarnos de que no se aprovechen de nuestro hijo. Sentí que se me apretaba la garganta. ¿Aprovecharse de qué manera? Daniel respondió por ellos. Emma, seamos honestos. Has dependido de mi familia durante años. Lo miré fijamente. Eso no es verdad. Se encogió de hombros. Entonces demuéstralo. Para cuando llegamos al tribunal, la narrativa ya estaba escrita. El abogado de Daniel se puso de pie con confianza, hojeando una pila ordenada de papeles. Señoría, la señora Carter no tiene ingresos estables y verificables. Durante el matrimonio, dependió en gran medida de la familia Carter para la vivienda, los gastos y el estilo de vida. Linda asintió al juez, con los ojos brillantes por lo que parecía preocupación. La apoyamos como a una hija. Richard añadió sin rodeos. Nunca aportó dinero de verdad. Cuando Daniel subió al estrado, no me miró. Trabajaba desde casa, dijo. Pero nunca vi un ingreso constante. Mis padres pagaban la mayoría de las cosas. La palabra vividora flotaba en el aire, no dicha pero sonora. Sentí que el calor me subía a la cara mientras los susurros se extendían por la sala. La gente me miraba con una mezcla de lástima y juicio. Casi podía oír lo que estaban pensando. Otra mujer viviendo de su marido. El juez se volvió hacia mí. Señora Carter, ¿refuta usted esta caracterización? Abrí la boca y la volví a cerrar. Sí, dije finalmente. Pero me gustaría responder cuando sea mi turno. El abogado de Daniel sonrió con confianza. Por supuesto. Pensaban que estaba ganando tiempo. Pensaban que no tenía nada. Pero mientras me sentaba de nuevo, mis dedos rozaron mi bolso. Dentro, estaba la prueba que creían que no existía. Y por primera vez desde que comenzó el divorcio, sentí algo inesperado surgir a través del miedo. No ira, no pánico, certeza, porque esto ya no se trataba solo del fin de un matrimonio. Se trataba de mi nombre, y ya estaba harta de que ellos lo definieran. La sala del tribunal se sentía más pequeña con cada minuto que pasaba. El abogado de Daniel continuó, exponiendo su versión de mi vida como si fuera un hecho consumado.
Aparecieron gráficos en la pantalla detrás de él. Pagos realizados por sus padres, gastos compartidos, cronologías cuidadosamente seleccionadas. Todo estaba enmarcado para sugerir una historia simple. Yo tomaba y ellos daban. Escuché en silencio. La señora Carter se benefició del apoyo financiero de la familia Carter durante todo el matrimonio, concluyó el abogado. No ha demostrado capacidad de ganancia independiente. Las palabras presionaron mi pecho como un peso. El juez garabateaba notas, con una expresión neutra pero concentrada. Señora Carter, dijo, levantando la vista. ¿Ha escuchado las afirmaciones? ¿Hay algo que le gustaría aclarar en este momento? Me puse de pie lentamente. Sí, señoría, respondí, manteniendo la voz firme, pero todavía no un leve murmullo recorrió la sala. Daniel se volvió hacia mí, confundido. Todavía no, susurró bruscamente. No respondí. En cambio, volví a mi asiento y junté las manos en mi regazo, obligándome a respirar más despacio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que otros podían oírlo. Podía sentir los ojos de Linda sobre mí, agudos y sospechosos ahora, ya no compasivos. Richard se inclinó hacia Daniel y murmuró, «Está faroleando». Quizás necesitaban creer eso. El juez asintió una vez. Muy bien, el tribunal procederá. Testigo tras testigo reforzaron la misma narrativa. Daniel habló de nuevo, repitiendo que nunca supo cuánto ganaba yo. Linda describió cómo me ayudaba a gestionar los gastos. Richard enfatizó lo generosos que habían sido. Cada palabra iba minando la imagen de mí en la sala. Vi mi reflejo en la superficie pulida de la mesa. Un rostro tranquilo, una postura recta. Una mujer que parecía mucho más serena de lo que se sentía por dentro. La duda parpadeó. ¿Y si lo tergiversan? ¿Y si se niegan a creerme? Pero entonces recordé cada noche hasta tarde, cada contrato firmado, cada pago de impuestos realizado, cada registro guardado. La verdad no era frágil. No necesitaba defensa. Solo necesitaba espacio. El juez finalmente miró el reloj. Haremos una breve pausa antes de escuchar a la señora Carter. Mientras la gente se movía en sus asientos, Daniel se levantó y se me acercó, con la voz baja y tensa. Emma, esta es tu oportunidad de dejar de avergonzarte. Lo miré con calma. No estoy avergonzada. Se burló. Deberías estarlo. Metí la mano en mi bolso, no para sacar nada, sino lo suficiente para que él se diera cuenta. Sus ojos siguieron el movimiento. ¿Qué es eso?, preguntó. Lo miré a los ojos por primera vez ese día. Algo sobre lo que deberías haber preguntado hace años. Frunció el ceño, la incertidumbre parpadeando en su rostro. El juez volvió al estrado y golpeó ligeramente su mazo. Señora Carter, dijo. Puede presentar su respuesta. Me levanté de nuevo. Esta vez, metí la mano completamente en mi bolso, y el silencio en la sala se volvió agudo como el aire antes de una tormenta. El sonido de mis propios pasos resonó mientras caminaba hacia el secretario. Todos los ojos en la sala me siguieron. Coloqué la carpeta sobre la mesa, delgada, anodina, casi decepcionante en apariencia. El abogado de Daniel la miró y sonrió levemente, como si ya estuviera aburrido. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Ni pruebas, ni testigos? No le respondí. Señoría, dije, volviéndome hacia el juez. Estos son mis registros financieros completos de los últimos 3 años. Declaraciones de impuestos, contratos y extractos bancarios, todos verificados independientemente. El secretario tomó la carpeta y se la entregó al juez. Daniel se movió en su asiento. La expresión confiada de Linda vaciló por un segundo. Richard se cruzó de brazos, reclinándose, sin impresionarse. El juez abrió la carpeta. Al principio, nada cambió. Pasó la primera página, luego la segunda. Su pluma se detuvo en el aire. La sala estaba tan silenciosa que pude oír a alguien respirar de forma irregular en la última fila. El juez se ajustó las gafas y se acercó a los documentos. Pasó otra página, luego otra, esta vez más rápido. Su ceño se frunció, no por confusión,
sino por concentración. El abogado de Daniel carraspeó. Señoría, si me permite. El juez levantó una mano sin levantar la vista. Un momento, ese único gesto cortó la sala como una cuchilla. Sentí el pulso en mis oídos. Finalmente, el juez levantó la vista. Señora Carter, dijo lentamente. ¿Este ingreso es exclusivamente suyo? Sí, señoría, respondí. Ganado independientemente a través de mi negocio. Asentí una vez y dirigió su mirada a Daniel. Estos registros muestran un ingreso anual promedio de aproximadamente $680.000 en los últimos 3 años. Las palabras quedaron suspendidas allí, pesadas e irreales. Daniel parpadeó. Eso no puede ser correcto. Linda inspiró bruscamente. Disculpe. Richard se inclinó hacia adelante. Eso es imposible. Ella nunca. La voz del juez los interrumpió, firme ahora. Este ingreso está bien documentado, cumple con los impuestos y se ha ganado legalmente. No hay indicios de fraude o tergiversación ante el tribunal. Los murmullos estallaron en la galería. Ella gana. ¿Cuánto? ¿Oíste eso? Oh, Dios mío. El abogado de Daniel se levantó bruscamente. Señoría, impugnamos. Puede impugnar más tarde, interrumpió el juez. Ahora mismo, estoy abordando la exactitud de las declaraciones anteriores. Volvió a hojear sus notas y miró directamente a Daniel. Señor Carter, usted testificó que su esposa no tenía ingresos constantes y dependía financieramente de su familia. Basado en esta evidencia, ese testimonio parece inexacto. Daniel se levantó, su voz se elevó. Lo ocultó. Nunca nos lo dijo. Hablé antes de que el juez pudiera responder. Nunca oculté nada a la ley, dije con calma. Pagué mis impuestos en su totalidad cada año a tiempo. Me giré ligeramente, mis ojos moviéndose de Daniel a sus padres. No compartí mis ingresos porque cada vez que el dinero entraba en la conversación, se usaba para medir mi valía, para controlarme, para disminuirme. Linda negó con la cabeza, su voz temblaba. La apoyamos. La ayudamos. Sí, respondí suavemente. Cuando insististeis en ayudar, cuando negarme habría causado más conflicto, Richard se burló. ¿Así que ahora nos culpas a nosotros? No, dije, estoy corrigiendo el registro. El juez levantó su mazo ligeramente, sin golpearlo, solo lo suficiente para restaurar el orden. Permítanme ser claro, dijo. La independencia financiera no requiere divulgación a la familia extendida, y el silencio no equivale a dependencia. Daniel se hundió de nuevo en su silla, con el rostro pálido. El juez continuó, señora Carter. Basado en estos registros, el tribunal considera que usted no dependía financieramente de la familia Carter durante el matrimonio. Sentí una punzada aguda e inesperada detrás de mis ojos. No alivio. Validación. El juez se volvió hacia el otro lado de la sala. Además, añadió, la caracterización de la señora Carter como una vividora no está respaldada por las pruebas. La boca de Linda se abrió y luego se cerró de nuevo. Richard miró fijamente la mesa. El abogado de Daniel recogió sus papeles con manos temblorosas. Por primera vez desde que comenzó el juicio, nadie me interrumpió. Nadie se rió. Nadie susurró. Solo miraban. El juez dejó la carpeta con cuidado, como si llevara un peso más allá del papel. Señora Carter, dijo, con un tono medido, pero inequívocamente respetuoso. Gracias por su paciencia. ¿Paciencia? Casi me reí de la palabra. Mientras volvía a mi asiento, Daniel finalmente me miró, realmente me miró. No como su esposa, no como una carga, como una extraña. ¿Cuánto tiempo?, susurró roncamente. ¿Cuánto tiempo llevas ganando ese tipo de dinero? Lo miré a los ojos. El suficiente, dije. Para saber que nunca quisiste oírlo, el juez golpeó el mazo. Y en ese sonido, agudo, final, innegable, todo lo que creían saber sobre mí se derrumbó. Su certeza, su superioridad, su historia, todo desaparecido. Y por primera vez en esa sala, ya no me estaba defendiendo.
Estaba de pie en la verdad. La sala se sumió en un silencio pesado y atónito. El juez revisó sus notas por última vez y luego levantó la vista. Este tribunal considera que la señora Carter mantuvo una total independencia financiera durante todo el matrimonio. Dijo, no hay base para las reclamaciones de dependencia o tergiversación. El abogado de Daniel abrió la boca, pero luego lo pensó mejor. En consecuencia, continuó el juez, todos los activos mantenidos exclusivamente a nombre de la señora Carter seguirán siendo suyos. No se justifica ninguna pensión compensatoria. Una suave ola de murmullos recorrió la sala. Sentí que mis hombros se relajaban por primera vez en todo el día. El juez se dirigió a Daniel. Señor Carter, un testimonio inexacto, intencionado o no, no puede utilizarse para penalizar a la otra parte. Este tribunal no recompensa los ataques al carácter disfrazados de argumentos financieros. Además, severo. Daniel asintió rígidamente. Con la mandíbula apretada, Linda intentó hablar. Señoría, solo queríamos. El juez levantó la mano de nuevo. El tribunal ya ha escuchado suficiente. Hizo una pausa y luego añadió, que quede claro. La autonomía financiera no es engaño. El silencio sobre los ingresos personales no es un delito. La ley protege a las personas de ser menospreciadas por suposiciones. Esas palabras calaron más hondo que la propia sentencia. El mazo golpeó. Se levanta la sesión. Mientras la gente se ponía de pie, yo permanecí sentada un momento, respirando el impacto. La verdad había hecho su trabajo limpiamente, legalmente, sin espectáculo. Daniel se me acercó en el pasillo, con la voz baja. Nos hiciste quedar fatal. Lo miré a los ojos con calma. Yo no hice nada. Solo dejé de encubrirlo. Linda rondaba detrás de él, con una expresión frágil. Podrías haber manejado esto en privado. Negué con la cabeza. Vosotros lo hicisteis público cuando me llamasteis vividora. Richard no dijo nada. No podía mirarme a los ojos. Fuera del tribunal, el aire se sentía más ligero. No victorioso, solo claro. Mi abogada me apretó el brazo. Lo manejaste con compostura. El registro habla por sí solo. Le di las gracias y salí sola al pasillo. Durante años, me habían dicho sutilmente, persistentemente, que mi valía era cuestionable, que mi trabajo era invisible, que mi independencia era inconveniente. Hoy, la ley decía lo contrario. No en voz alta, no dramáticamente, solo con firmeza. Mientras caminaba hacia la salida, ya no sentí la necesidad de discutir o explicar. La sentencia había hecho lo que yo no pude hacer por mí misma durante años. Trazó una línea, y en el lado correcto de ella, finalmente me encontraba incuestionada, sin encogerme y protegida. Los días después del juicio fueron extrañamente silenciosos. No más llamadas de abogados. No más mensajes enmarcados como preocupación. Solo silencio, limpio y desconocido. Me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Nada lujoso. Paredes blancas, grandes ventanas, un escritorio junto al balcón donde la luz del sol entraba cada mañana. Por primera vez en años, el espacio se sentía como si me perteneciera. No una versión de mí filtrada a través de las expectativas de otra persona. El trabajo volvió a ser fácil. Sin la presión constante de ser observada o juzgada, me concentré. Firmé nuevos contratos, amplié mi base de clientes, contraté a 2 personas en las que confiaba. El negocio que había construido silenciosamente en las sombras de la casa de otra persona. Finalmente tenía espacio para respirar. La actitud de la gente también cambió. Amigos que antes preguntaban ¿estás bien?, ahora preguntaban ¿cómo lo hiciste? Conocidos que apenas se fijaban en mí antes de repente recordaban mi nombre. Aprendí algo importante entonces. El respeto no llega con explicaciones. Llega con límites. Daniel no llamó. Tampoco sus padres. Y no los eché de menos como pensé que lo haría. Lo que echaba de menos no era a ellos. Era la versión de mí misma que seguía intentando ganarse una aprobación que nunca estuvo destinada a ser dada. Una noche, mientras cerraba mi portátil después de un largo día, vi mi reflejo en la pantalla oscura.
Cansada, sí, pero firme, con los pies en la tierra, ya no preparándome para el siguiente comentario, el siguiente juicio. Hice la cena para una y comí sin prisas. Dormí sin ensayar discusiones en mi cabeza. Me desperté sin ese nudo familiar en el pecho. La etiqueta que habían intentado ponerme, vividora, había perdido todo significado. No porque luchara contra ella, sino porque ya no tenía dónde adherirse. No había cambiado quién era. Simplemente había entrado en la vida que había estado construyendo todo el tiempo. Una decisión silenciosa a la vez. Y por primera vez, eso se sintió como suficiente. Unos meses después, me encontré con Linda en una tranquila cafetería cerca de mi nuevo apartamento. No fue planeado. Nunca lo es con el pasado. Parecía más vieja de alguna manera, menos segura. Cuando me vio, dudó, luego forzó una sonrisa educada. Emma, dijo suavemente, como si probara el nombre por primera vez. Asentí. Linda. Nos quedamos allí un momento, rodeadas por el bajo zumbido de la conversación y el tintineo de las tazas. Finalmente, habló. Sabes, no tenías que hacerlo de esa manera. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Hacer qué? Exponer todo en el tribunal, dijo. Fue duro. Consideré sus palabras y luego respondí honestamente. No expuse nada. Dije la verdad cuando me preguntaron. Ella apartó la mirada. Simplemente asumimos. Ese fue el problema, dije amablemente. ¿Asumisteis? No había nada más que añadir. Le deseé lo mejor y salí, la campana sobre la puerta sonando suavemente detrás de mí. Ninguna ira me siguió a la calle. Ninguna necesidad de explicar o justificar, solo una tranquila sensación de cierre. Esa noche, me senté en mi balcón, viendo las luces de la ciudad encenderse una por una. Pensé en la mujer que había sido, constantemente encogiéndose, constantemente traduciéndose a sí misma en algo más aceptable. Y pensé en la mujer en la que me estaba convirtiendo. Independiente, sin disculpas, completa. El tribunal no me dio mi poder. Simplemente confirmó lo que ya había sido mío. Aprendí que el silencio puede ser fuerza, pero la verdad dicha en el momento adecuado puede cambiarlo todo. No humillando a otros, sino restaurándote a ti misma. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para medir mi valía. Tenía mi trabajo, mi integridad y una vida construida bajo mis propios términos. Y si había una cosa que me llevé de ese tribunal, era esta. Nadie puede definirte solo porque hayas permanecido en silencio. A veces, la respuesta más fuerte es dejar que la verdad hable y marcharse.